Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Pues tomando como base la metodología de la Ciudad de México, una metodología ya aprobada, echamos a andar a partir del 1 de mayo de 2023 la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Desarrollamos acciones con distintas instituciones a nivel nacional, con bases de datos, como lo muestra el jefe de gobierno, y haciendo un llamado a la ciudadanía para que pueda coadyuvar con mayor información que nos permita continuar con la localización. Adelante. Iniciamos con el paso 1 de la metodología, que es el registro nacional. 110,964 era la base de datos. Respecto a los registros, esta fue publicada por parte de la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023, que está en esta versión pública, 110,964 registros. A partir de aquí empezamos a trabajar. Adelante. Lo primero, como dice la metodología, era confrontar con registros administrativos, con bases de datos. Se confrontaron a más de 895 millones de registros para hacer este cruce de bases de datos entre vacunación de COVID, el padrón único de beneficiarios, datos que nos proporcionaron los gobiernos estatales, también la base de datos de Plataforma México, RENAPO, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, con una base de datos de 280.2 millones, entre otras, del SAT, del INE, ISSSTE, Relaciones Exteriores, de la SEP, entre otras dependencias. Adelante. Y con este cruce de base de datos iniciamos con la organización de jornadas. Dos grandes estrategias. La primera y más importante es la búsqueda masiva casa por casa. Se visitaron para todos los casos en donde en el cruce de bases de datos encontramos información de un posible domicilio asociado a la persona. Se armaron brigadas de búsqueda en las 32 entidades federativas del país, con la participación de servidores de la Nación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de fiscalías locales. Y una segunda estrategia que consistió en las llamadas telefónicas. Esta estrategia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelante. En la estrategia de visitas casa por casa consistió en 6 etapas, son 1,559 equipos conformados, 4,947 personas destinadas, y se realizaron 111,641 visitas a domicilio. Estamos hablando, para hacer alguna comparación, de la mitad de todos los domicilios, por ejemplo, del estado de Campeche o de Colima o de Baja Sur. Adelante. En la estrategia de las llamadas telefónicas se conformaron 5 equipos con 150 personas, haciendo un total de 86,341 llamadas en estas 6 etapas. Adelante. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16,681 personas, es decir, en estas 16,681 tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en 4 grandes rubros. Primero, las que encontramos en su domicilio, a 3,945. Aquellos que encontramos con un informe de defunción,
4,134, un informe por parte de la autoridad local de que ya se había cerrado la carpeta, ya se había localizado a la persona desaparecida, 8,405, y 197 personas que estaban en el registro de desaparecidos, pero se encontraban en algún centro penitenciario. Por el otro lado, también ubicamos a 17,843, a diferencia de los localizados. Estos los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos cara a cara. En este caso, los 17,843, 14,000, un poquito más de 14,000 en bases de datos que confirman vida y 3,100 a través de las llamadas telefónicas, ya sea hablando con ellos o con algún familiar. Adelante. Es decir, si sumamos estas dos, entre personas localizadas y ubicadas, tenemos 34,524 personas, o representa un 31% del total. Adelante. Algunos ejemplos de las personas localizadas, donde ya conocemos su paradero. Está el caso, por ejemplo, de Yesenia RT, víctima de un delito. Yesenia fue secuestrada y liberada al día siguiente, en 2019. La localizamos en su domicilio en Cuauhtémoc, Chihuahua. Está el caso, por ejemplo, de Francisco GC. Fue reportado por parte de un familiar como desaparecido. Francisco se comenta que se había ido a trabajar al Estado de México, no se pudo comunicar con su familia, lo dio de alta como desaparecido. A él lo localizamos en su domicilio en Palmar de Bravo. Tenemos otros casos, por ejemplo, que encontramos en los centros penitenciarios. Aquí está el caso de un personaje famoso como es el Z40, estaba en las bases de datos como desaparecidos, pero todos conocemos que esta persona está recluida en uno de los penales de alta seguridad. Adelante. Y luego algunos ejemplos de personas ubicadas. Aquí empezamos a pedir el apoyo de la ciudadanía para poder contar con mayor información que nos permita tener la prueba de vida. Tenemos a Nayeli. A Nayeli, ella fue reportada el 1 de febrero de 2014 a los 13 años como desaparecida, pero la hemos encontrado en más de 7 bases de datos. En 2019, como beneficiaria del ICONSA, se inscribió en el programa para educación para adultos. En 2020 ingresó al sistema de salud de Quintana Roo. Después, en el 21, obtuvo un certificado de secundaria. Sabemos que se vacunó de COVID, fue beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro y finalmente en 2022 actualizó su registro en el SAT y está pagando impuestos. Hemos tratado de localizarla, se realizó una visita a su domicilio en Quintana Roo, después en Campeche, pero no hemos tenido éxito para poder contar con su prueba de vida. En el caso, por ejemplo, de Ricardo CF, él fue reportado como desaparecido el 14 de noviembre de 2013 a los 25 años y conocemos por las bases de datos que en el 2019 ha sido beneficiario de Producción para el Bienestar, también beneficiario del programa de fertilizantes. De 2019 a 2023 ha sido beneficiario del programa de pensión para personas con discapacidad. En el 21 recibió también la vacuna COVID. En el 23 sabemos que volvió a ser beneficiario de fertilizantes. Se ha intentado contactarlo a través del teléfono, se han realizado 2 visitas a domicilios asociados, pero no hemos tenido éxito. Entonces, también aprovechar si las personas nos escuchan o algún familiar, pues para poder contar y concluir con la metodología que es la prueba de vida. Adelante. Después de estas dos, en la base de datos de 110,000, tenemos también 24%, 26,090 registros sin datos suficientes para identificar a la persona. Y tenemos 36,000 registros, es decir, el 32% de la base de datos total, que
cuentan con una identidad, pero no tenemos indicios suficientes para poder hacer algún tipo de acción de búsqueda. Y finalmente 12.377, que es el 11%, que son registros confirmados como desaparecidos. Respecto a estos dos, algunos ejemplos. Los registros sin datos para identificar a la persona son parecidos a este. Es decir, tenemos un registro donde solo se tiene el nombre o apodo, en este caso Chava, género, nacionalidad y edad. Pero no tenemos ningún dato adicional, lo cual nos imposibilita a conocer la identidad, en este caso de Chava. Por eso la necesidad de contar con mayores elementos y que nos ayude la ciudadanía a poder tener más información y poder buscarlo. O está el caso de Juan Hernández Hernández. Es un registro sin identidad confirmada, tenemos el nombre completo, la edad y la fecha de los hechos, pero no se cuenta con alguna característica para identificarle. El caso de Juan Hernández Hernández, por ejemplo, cuando lo cruzamos en las bases de datos, tenemos 5.219 personas con el mismo nombre, con la misma fecha de nacimiento y el mismo lugar de nacimiento. Entonces necesitamos más datos para poder continuar con estas acciones de búsqueda. Adelante. Finalmente, en resumen, son 110.964 registros, como decíamos, 15% ya localizados, 17.000, que es el 16%, personas ubicadas, 24% registros sin datos suficientes para identificar y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1.951 registros duplicados en la base de datos. En este universo necesitamos que nos ayuden a contar con mayor información y por eso, adelante, ponemos a disposición esta página de internet y también Locatel. Hacemos un llamado para completar los reportes o brindar cualquier información adicional que nos ayude en la búsqueda. Ingresar a la página o llamarnos a Locatel al 55 56 58 11 11. Hay personas capacitadas que pueden a partir de ya contestar las llamadas y obtener estos nuevos elementos de información. Y finalmente, para reportar personas desaparecidas, contamos con la página cnb.reportadesaparecidos.segov.gov.mx o también Locatel en el 55 56 58 11 11. Estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo y por las indicaciones del presidente vamos a continuar hasta concluir con la búsqueda y seguir con un esfuerzo interinstitucional que agradecemos a gobiernos de los estados y a las instituciones que nos han venido apoyando en este esfuerzo. Es cuanto, presidente. Vamos a poner un video, si les parece bien. Adelante. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad. Con este objetivo en mente, el Gobierno de México implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. A partir de la metodología desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de México y tomando como base el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se comparó información de diversas bases de datos para identificar coincidencias a nivel nacional. Se trata de una búsqueda masiva utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo de salir a campo a encontrar personas a partir de indicios reales. Este esfuerzo de colaboración interinstitucional ya ha dado resultados. A la fecha, y gracias al trabajo de miles de servidores públicos, se ha localizado a muchas personas reportadas como desaparecidas. No se trata de cambiar los números, sino de encontrar personas. Del registro no se borra a nadie. De mayo a la fecha, se realizaron diversas acciones de búsqueda.
De 110.964 registros de personas desaparecidas y no localizadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 16.681 personas localizadas, 17.843 personas ubicadas, 26.090 registros que no cuentan con datos suficientes para confirmar la identidad, 36.022 registros en los que no se cuenta con nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda, y 12.377 confirmaciones de desaparición. Además, se encontraron 1.951 registros duplicados. Por ello, necesitamos que el registro sea mejor. Existe una gran cantidad de reportes con información incompleta que impide confirmar la identidad de la persona buscada, lo que dificulta su localización. Para atender este problema, el Gobierno de México pone a disposición la página búsquedageneralizada.gov.mx. Si tienes datos que ayuden a completar los reportes o reconoces a alguna de las personas en el listado, comunícate a Locatel al 55 56 58 11 11 para proporcionar más información. Hacemos un llamado al pueblo de México para que se una a este esfuerzo colectivo. Cada dato que aportes será una contribución valiosa. Lo que tú sepas puede hacer la diferencia. Más información, más indicios, más búsquedas, más personas localizadas.